El apóstol Pablo estuvo haciendo una aplicación personal de todo el contenido teológico de la carta en el capítulo anterior, versículo que yo apenas si pasé en una simple lectura por él, y que es el versículo 5 del capítulo 2, donde el apóstol dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entra el apóstol Pablo a hablar del descenso de Cristo, de la exaltación que consideramos antes, y habla de la consecuencia que eso produce o debe producir en la vida cristiana. En primer lugar, la primera consecuencia es una vida comprometida con la santificación. Ocupaos de vuestra salvación o en vuestra salvación con temor y temblor. Esa ocupación tiene una razón de ser. Esa ocupación no es costosa. Esa ocupación no es algo sobrenatural, porque Pablo da los recursos que Dios aporta para que podamos ocuparnos en nuestra salvación, es decir, en la santificación con temor y temblor, diciendo a continuación: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Luego, la vida de santificación no es una angustia vital, no son esfuerzo tras esfuerzo, no es carga tras carga, no es sistema tras sistema, no es blanco y negro, es dejarse conducir por Dios. La vida de santificación consiste, lo dice Pablo en Gálatas 5:16, en otras palabras, andar en el Espíritu. Y Dios produce todo lo que yo necesito para sentir el deseo de santidad y me da la fuerza para que pueda llevarlo a cabo. Luego, no hay disculpa alguna para que nosotros los creyentes vivamos santamente para la gloria de Dios. La santidad no es negociable. La santidad no es opcional. La santidad es la forma natural de la vida del creyente. ¿Por qué motivo? Porque Pablo dijo anteriormente: para mí el vivir es Cristo. Y como Él fue santo, de la misma manera, cuando su vida se hace vida en nosotros, nosotros somos santos. Ahora, lo importante de este asunto no es que yo sea santo porque Dios manda que lo sea, aunque indudablemente es un mandamiento. Yo soy santo por principio de vida, porque Cristo, que es santo, vive en mí. Por tanto, Cristo me conduce en la reproducción de su vida por el Espíritu Santo, me conduce a la santidad. Los creyentes vivimos la experiencia de la vida cristiana por comunión, no por imposición. Cuando Dios nos establece para nosotros, Cristo establece: en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros. Pablo dice, y ese amor ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por tanto, el Espíritu nos impulsa a llevar a cabo el mandamiento que Dios determina. Calvino, aquel gran reformador, decía: nunca Dios pidió nada para lo que primeramente no hiciese provisión. Y es una verdad. Dios pide que sea santo, sí, me da la presencia del Hijo, me da el poder del Espíritu para que yo sea salvo. Ahora, esta vida de santidad se lleva a cabo en medio, dice el versículo 15, en medio de una generación perversa y maligna. Y en medio de esa generación maligna y perversa, estoy en 2:15, tenemos que vivir una vida de santidad como hijos de Dios, ¿qué? Sencillos. El creyente debe ser esencialmente una persona sencilla. Sencillo significa algo que no tiene doblez. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento a las que debe prestársele mucha atención. Una palabra es sinceridad, la otra es sencillez. Las raíces son muy parecidas en el texto griego, pero hay una diferencia notable. Sencillez es una hoja de papel transparente sin doblarse que se ve por los dos lados. No hay algo que se tapa ahí dentro y que es muy difícil descubrir. Lo decimos en España: una persona de dos caras. Por un lado una cosa, por otro lado otra. Santo en la iglesia y perverso en el mundo. O una persona en la que tú no puedes confiar. Toda persona fiel es una persona confiable.
Se dice que hay una diferencia notoria entre un creyente y un fiel. Un creyente es la persona que se fía de Dios. Un fiel es la persona de quien Dios se puede fiar. Y esto es muy importante. El creyente fiable es un creyente sencillo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia, hablo ya de cosas muy prácticas, porque esta parte de la epístola es enormemente práctica. Uno de los problemas que tiene la Iglesia hoy en día es que a veces no nos podemos fiar de las personas. Te da un fuerte abrazo al salir de la reunión y luego están hablando mal de ti al resto de la Iglesia. Estas personas no son sencillas, son dobles. Esta cuestión hace que muchas veces te lleves enormes sorpresas. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos 5 nietos. Estos nietos, cuando están juntos en la casa del abuelo, son un tesoro, sobre todo cuando duermen por la noche. Y ¿dónde os parece que quieren jugar los nietos, sobre todo los 4 pequeños? De toda la casa, ¿en dónde? En el despacho del abuelo. Ese es el sitio de ellos. De manera que cuando están los 4 pequeños juntos, yo llego con una cara muy solemne y les digo, ven, escuchadme bien, oídme bien. Los libros no se tocan. Los papeles de la impresora no se tocan. Tenéis aquí papel usado para que toquéis. ¿Está claro? Sí, abuelo. Yo me voy y dice, ya verás tú. De modo que la más pequeña agarró los papeles de la impresora y se puso a pintar. Y el tercero que la vio le dijo, ¡ay, cuando venga el abuelo! Y ella dijo, no hay problema. Y agarró los papeles, le dio la vuelta y los puso en la impresora. De modo que 2 días después o al día siguiente, no sé cuándo, yo me puse a imprimir. ¿Y qué pasa aquí? Salía lo que estaba por un lado y por otro lado un muñeco con la cara así. Claro, papel no sencillo, doble cara. Pablo dice, Cristo fue transparente. Por tanto, los creyentes tenemos que tener una vida sencilla en un mundo doble. El creyente tiene que tener una vida transparente en un mundo en tinieblas. Y el propio apóstol Pablo da a continuación, veis que vamos saltando como los canguros por encima del terreno, así de la misma manera por encima de la epístola. El apóstol Pablo da el ejemplo de él y de Timoteo y de su equipo. Mirad a nosotros. Nosotros somos ejemplo de comportamiento sencillo. Cuando algunos leen esto, dicen, Pablo era un orgulloso, un arrogante. No, señor. Lo que Pablo dice, imitadme a mí, en la medida en que yo imito a Cristo. Ahora, la vida de santidad, y quiero terminar este primer punto, no es por imitación. El apóstol Pedro, cuando escribe su carta, dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. No dice cómo. Si dijese cómo yo soy santo, sería imitadme en santidad, y eso es religión. Sed santos porque no os queda otro remedio, ya que quien está en vosotros es santo. Luego el creyente no vive santidad por religión, vive santidad por comunión con Cristo. La vida cristiana es esencialmente una vida que se desenvuelve en comunión. Ahora, una iglesia de esta forma, transparente, santa, causa problemas a Satanás. Y Satanás envía detrás de Pablo siempre un grupo de santos, entre comillas. Mirad lo que dice el capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es fuertísimo. El apóstol Pablo está pensando en aquellos que vienen detrás de él para esclavizar a quienes Dios hizo libres. Siempre que Pablo va y predica el Evangelio, ¿qué Evangelio predica? El Evangelio de libertad. Y cuando el creyente comienza a respirar la atmósfera de la libertad, en dependencia del Señor, en comunión con el Señor,
vienen detrás aquellos que no son capaces de sufrir la libertad cristiana. Y vienen para decirles, no es suficiente eso. Hay que circuncidarse, hay que guardar la ley. Y el apóstol Pablo se irrita con ira santa. Y dice, no es posible. Estad firmes, Gálatas 5:1, ¿en qué cosa? En la libertad con que Cristo os hizo libre. El atractivo religioso tiene mucha simpatía con el hombre. Porque dice Pablo en la carta a los Colosenses que es como infringir un duro trato al cuerpo y practicar una vida de aparente piedad, consistente en no comas, o no manejes, o no gustes, o no toques. Y dice, eso parece una cosa muy piadosa, pero dice Pablo, no tiene ninguna virtud, ningún efecto, ningún poder sobre la carne. ¿Por qué? Porque es carne. Todo cuanto tenga que ver con una estructura de aparente piedad impuesta sobre la Iglesia, está oponiéndose a la libertad del Espíritu y contristando el Espíritu. Casi siempre, cuando comienza la andadura un pueblo en libertad, siempre hay algunos que quieren esclavizarlo. Pablo les llama aquí con unos epítetos tremendos, que indudablemente hemos de aceptarlos porque son inspirados. Yo no me atrevería a llamar a nadie perro. Perro es un animal inmundo y despreciable en el Antiguo Testamento. Estos, dice, que vienen con vosotros son peores que perros, despreciables e inmundos para Dios, porque vienen a esclavizar al pueblo que Dios hizo libre. A lo largo de la historia esto se ha ido repitiendo y tomando diversas dimensiones. Pero no hay un tiempo en la historia de la Iglesia donde los hombres no traten de esclavizar a quienes Dios hizo libres. A lo largo de la historia de la Iglesia llega una saturación de esclavitud tremenda durante la Edad Media hasta que la Reforma rompe los esquemas y dice, volvamos solo a tres cosas: sola fe, sola gracia, sola Escritura. Y cuando la Iglesia vuelve a la sola fe y a la sola gracia y sobre todo a la sola Escritura, desmonta el sistema y echa por la borda lo que los hombres a lo largo del tiempo impusieron como principios válidos de vida cristiana. Y la Iglesia comienza a respirar, ¿qué aire? El aire del Espíritu de Dios. Y comienza una tremenda renovación espiritual. Y el Espíritu de Dios bendice la obra y la Iglesia prospera y la Iglesia se establece y la Iglesia crece. Y pasa la Reforma y vuelve de nuevo el sistema de las grandes iglesias tradicionales a colocar normas y formas y sistema y establecer límites a lo que Dios no ha establecido y a condicionar la libertad cristiana, y surge el gran movimiento de iglesias llamadas evangélicas libres. Y comienzan los movimientos que producen o que dan origen a los bautistas y también a las asambleas de hermanos y también a los pentecostales en un deseo tremendo de sacar de en medio la estructura agobiante que los hombres colocaron como manifestación de piedad. Y el tiempo transcurre y los sistemas que aparentemente tenían como objetivo libertad en Cristo se ven inundados también de formas que van constriñendo el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, en lugar de estar mirando la gloria de Jesucristo, está mirando el sistema, la estructura establecida para ver si está en el sistema o si no está en el sistema. Esto ocurría en tiempos de Jesús. Los judíos miraban con un ojo a la ley y con otro ojo a los fariseos para ver cómo había que cumplirla. Y Cristo se enfrenta con el sistema y Cristo sacude el árbol del sistema, y Cristo, cuando sacude ese árbol, los fariseos caen a tierra como fruta podrida y dicen, no podemos permitir que éste destruya el sistema. Y se levantan en el segundo año de ministerio y sentencian a muerte a Jesús. Queridos míos, Pablo dice, guardaos, tened mucho cuidado, porque poco a poco esto se introduce y el sistema, que aparentemente es piadoso, vamos a circuncidarnos para demostrar que somos del pueblo de Dios. Pablo dice, eso simplemente es mutilar el cuerpo.
porque si no hay primeramente una circuncisión del corazón, todo el resto no sirve para nada. Ahora, ¿cuál es la verdadera vida cristiana? Mirad el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y ahora, esa vida de servicio, ¿creéis que es agobiante? ¿Creéis que la vida de servicio conforme al espíritu es entristecedora? ¿Creéis que es opresiva? Mirad lo que dice Pablo. Y nos gloriamos en Jesucristo. Cuando tú te glorías en Jesucristo hay gozo abundante en tu vida. Porque Cristo vino para que tengan vida. ¿Y para que la tengan cómo? En abundancia. Mientras que el sistema religioso oprime, destruye, extorsiona e impide el gozo, la vida en Cristo, que descansa en Cristo, es una vida de gozo. Entre otras cosas, porque no tiene confianza en la carne. No estoy hablando de que estos estuviesen proponiendo una vida licenciosa, no. Estoy hablando de que estos proponían que además de la gracia hubiese unas cuantas obras para que el hombre se sintiera feliz delante de Dios y Dios pudiera sentirse feliz con los hombres. Cualquier obra en la materia de santificación, lo mismo que en la materia de justificación, que produce el hombre, no es conforme a Dios y Dios no puede aceptarla. De la misma forma que te salvas por gracia, te santificas por gracia y te glorificas por gracia. Solamente cuando el Espíritu de Dios está haciendo la obra, tú puedes ser santo. Solamente cuando el Espíritu reproduce a Cristo en tu vida, eres un hombre conforme a la voluntad de Dios. El resto es pura religión y pura tragedia. Y es tiempo de que la Iglesia de Jesucristo en el día de hoy, después de casi 200 años en relación con nuestras asambleas, en donde las cosas han ido acumulándose y donde los sistemas humanos se han ido introduciendo y donde la normativa esclaviza y donde la gente está viviendo en la angustia y en la opresión del sistema religioso, es hora de que las queridas asambleas de hermanos hagan un alto en su camino y vuelvan sin condiciones a la Biblia. Y se pregunten qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. Y liberan el pueblo de Dios de las cadenas de esclavitud. Y permita que el Espíritu Santo actúe en la Iglesia y que Dios tenga un pueblo lleno de gozo para gloria de su nombre. Y Pablo dice, mira, yo tengo muchas cosas de que gloriarme. Soy hebreo de hebreos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Ya no puedo, voy a decirlo en un idioma muy coloquial, tengo pedigrí. Nadie me diga que yo no soy importante, yo soy todo esto. Pero todas estas cosas de las que puedo gloriarme son basura. ¿Por qué? Porque son del hombre. ¿Cuántas veces nosotros, hace algún tiempo, yo oí a un hermano de las asambleas arrancar un discurso de esta forma? Bueno, después de la presentación. Dijo, las asambleas estamos sufriendo la opresión más fuerte en nuestra historia, porque somos el grupo con mejor doctrina y no pueden soportar la doctrina y nos persiguen. ¡Qué necedad! Como si fuésemos los únicos en el mundo que amamos la doctrina. Lo que ocurre es que tenemos ya nuestro pedigrí y estamos gozándonos de nuestra historia. Y estamos diciendo somos los mejores. Y lamentablemente lo hemos creído. Y cuando tú te glorías en lo que tú eres, dejas de gloriarte en lo que Cristo es. Y automáticamente todo eso es carne que Dios no puede bendecir. Y el apóstol Pablo dice, todo eso que puede ser válido para los hombres, para mí es basura. Por una razón, lo he dejado, lo he perdido, lo he echado por la borda para ganar lo único que vale, que es Cristo, y ser hallado ¿dónde? En Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia de Dios por la fe. Y decimos, bueno, Pablo, ¿y a dónde vas a parar con esto? Porque realmente si tú crees que esto es así, muéstrame la evidencia. Si siendo religioso, tradicional, histórico, te aplauden los hombres y ahora no te van a aplaudir, ¿qué ganas con esto? Dice Pablo, mucho. Versículo 10.
a fin de conocerle. La primera bendición que tú tienes cuando eres libre en Cristo es que conoces a Jesús. No solo intelectualmente, lo conoces vivencialmente, porque dice Cristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Tú no puedes conocer a Cristo en experiencia de vida si no limpias los canales para que Cristo esté en comunión contigo. Cualquier obstáculo en tu vida que impide la relación de Cristo contigo te impide conocer a Jesús. Yo estoy convencido de que hay mucho conocimiento intelectual de Cristo entre nosotros. Se puede definir a Jesús. Se puede entrar en la dimensión de su persona divina y su persona humana, hablar de la unión hipostática, hablar de la muerte espiritual de Cristo, hablar de límites a donde llegas y dices, no puedo ir más allá porque voy a caerme en una frontera que no puedo alcanzar. Puedes conocer a Jesús con la mente y puedes desconocerlo en la experiencia de vida. Conozco un hombre en Salamanca, el rector de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, que fue alumno de mi profesor querido, doctor Francisco Lacueva, y que él me presentó y me contaba alguna historia de lo que él hacía en el aula cuando el doctor Lacueva le daba clases en el seminario. Y este hombre es un biblista de primerísimo nivel. Tú le puedes decir, así como suena, oye, dime, ¿qué estructura darías tú al libro de Nahum? Y te dice, pues mira, los primeros capítulos, esto, los segundos, y te hace un esquema de Nahum. Tú le preguntas, oye, la genealogía esta es de Crónicas, así. Conoce la Biblia de tapa a tapa. Y un día estando en Salamanca, estando tomando un café con él, me dijo, ¿a qué vienes hoy a Salamanca? Pues mira, vengo para unas conferencias en la iglesia tal. Ah, ¿y de qué vas a predicar? Voy a predicar de esto. Y me miró. Me dijo, oye, ¿y tú crees todo lo que predicas? Yo le dije, si no creyese lo que predico, no lo predicaba. Y me dijo, te admiro. Yo no creo ni el 70% de lo que enseño. ¿Qué te parece? ¿Conoce la Biblia? Absolutamente. Pero desconoce al Dios de la Biblia. Sospecho que esto ocurre mucho con nuestra forma de vida. Hay gente que adora la Biblia, se pelea por la Biblia y desconoce la paz del Dios de la Biblia. Y aquí tenemos a Pablo diciéndome, yo gano una cosa, conocerle. Segundo, el poder ¿de qué? De su resurrección. El Cristo vivo es un Cristo poderoso. El Cristo resucitado te comunica su poder para ser más que vencedor por medio de él. Quiero decirte que a veces tenemos una ligera confusión en relación con el Espíritu Santo. No dicen, no es verdad, te preguntarán, que el Espíritu Santo es el que da el poder. Sí, Señor. ¿No es verdad que la plenitud del poder se alcanza por el Espíritu? Sí. Pero ¿qué poder te da el Espíritu? El poder de Jesús. El Espíritu no genera un poder nuevo para ti. Toma de lo mío y lo comunica. De manera que cuando dice Pablo y habla Pablo de poder, no dice todo lo puedo en el Espíritu. Dice todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. La paz que el Espíritu comunica a la vida del creyente no es una paz externa o algo que viene por ahí fuera. No, la paz que el Espíritu comunica al creyente es la paz de Jesús. Aquella paz que Cristo dijo, la paz os dejo, la mía os doy. Solo puedo vivir en paz cuando conozco a Cristo y vivo en el poder de su resurrección. ¿Y qué más? Y la participación de sus padecimientos. Esto no me gusta nada. Conocerlo está muy bien, su poder me interesa, los padecimientos no queda opción. Porque quien vive a Cristo sabe que Dios le ha concedido en gracia no solo creer en Él, sino padecer por Él. No busques el padecimiento, Dios no quiere mártires,
Dios quiere discípulos dispuestos a sufrir por Cristo. Pero quiero decir especialmente a los jóvenes. A veces decimos que los jóvenes sois la iglesia del futuro. No creo en eso. Sois la iglesia del presente. Especialmente a vosotros que por lógica ya vais a tener más años de experiencia en la vida cristiana que los que somos ya abuelos. Quiero deciros que sufrir por Cristo es el resultado de vivir a Cristo. Cuando tú vives a Cristo y te identificas con Cristo, Pablo dice que el que quiere vivir piadosamente, ¿qué? ¿Parecerá de quién? Del mundo. No solo del mundo, sino también de aquellos que dentro de la iglesia han buscado una estructura externa de apariencia de piedad, lucharán contra los que viven simplemente a Cristo. Y tendrás aflicción, pero lo importante en tu vida no es lo que los hombres digan de ti, déjalos. Lo importante es lo que Cristo piensa de ti. No es importante que el mundo te desprecie porque despreciaron a Jesús. No puedes esperar otra cosa. La fidelidad a Cristo cuesta. Muchas veces tu prestigio personal. Otras veces tu posición. ¿Pero qué eres tú? Nada más que un siervo. De manera que el Señor te pondrá unas veces a servir en fuente de oro y otras veces a lavar los pies de los santos. No importa dónde tú estés, lo importante es que tú vivas en la participación de los padecimientos para llegar a ser semejante a Él. ¿En qué? En su muerte. Y aquí tienes la gran victoria de la vida cristiana. Y dice el apóstol Pablo, si en alguna manera yo no llego a la resurrección, es decir, si acaso yo soy transformado, ojalá seamos transformados. ¿Te gusta la muerte? No, a mí no. La verdad. Pensar en morir no es agradable para nadie. Yo soy muy espiritual, a mí la muerte no me importa nada. No digas tonterías. Naturalmente que te importa. Y especialmente cuando estás muy cerca de ella, respiras un poco más fuerte, porque nadie tiene la experiencia. La Biblia revela lo que es, pero no hay una experiencia, ¿verdad? Pero lo importante es ser transformado. Si viene el Señor, seremos transformados. Si no viene el Señor y viene la muerte, yo quiero llegar a su presencia de acuerdo con su voluntad, no con la voluntad de los hombres. Y Pablo dice, ojo, yo no lo he alcanzado. No te imagines que ya has alcanzado las metas de espiritualidad suprema. 2 veces dice eso, versículo 12, no lo he alcanzado, versículo 13, no lo he alcanzado. Pero Pablo hace algo sorprendente, olvidando lo que queda atrás. La iglesia de Cristo es a veces una iglesia de conductores de espejo retrovisor. ¿Tú sabes lo que es el espejo retrovisor? Ese espejito que llevamos en el coche, ¿no? Tú imagínate, subes a tu automóvil ahí, enciendes el motor, te pones a ver por el retrovisor, pones la primera y sales. Te vas a dar un golpe contra el de adelante. No encontrarás el hueco de la puerta, serás una desgracia en el volante y una ruina para los demás. Hay muchos creyentes conductores de espejo retrovisor. Lo que queda atrás es lo más perfecto. La iglesia de hace 40 años, fantástica. La de hoy, una tremenda calamidad. ¿Por qué no retrocedes un poco? En lugar de 40, vete a 100 y encontrarás que la iglesia entonces sería mejor. Y si sigues por esa línea, vete a la iglesia apostólica y encontrarás una iglesia donde hay divisiones, donde se practica el pecado de inmoralidad, donde hay discusiones, donde se predica por contención. Esa iglesia es mejor que esta, de manera ninguna. La iglesia del futuro es la mejor iglesia, porque Jesús dice que no tendrá mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Deja de una vez de ver para atrás. Céntrate en el presente y mira con gozo la esperanza, prosiguiendo a la meta. Olvídate de lo que queda atrás. El apóstol Pablo viene ahora a exhortar y alentar a los creyentes sobre la posición del creyente en Cristo. Versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Luego, el creyente que camina por la tierra una vida de santidad, que vive deseando una mayor comunión diaria con Cristo,
que asume la experiencia del sufrimiento por Jesús cuando sea necesaria, su propósito, su meta es esperar al Señor. Cada mañana cuando un creyente se levanta, debiera poder decir desde el fondo de su alma: Señor, que sea el último día. O decir con la expresión de la Iglesia: ven, Señor Jesús. El creyente mira al cielo donde está su ciudadanía y espera al Señor desde el cielo. Muchas veces los creyentes vivimos o viven esperando señales. De manera que me encuentro con creyentes, en mi iglesia también, cada vez menos, pero muchas veces viene alguien y me dice: oye, hoy se ha firmado este asunto de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. ¿Será? Y yo le digo: mira, no pierdas el tiempo en el será. Dios está preparando su programa. No te ocupes en señales. Primero, las señales no son para la iglesia, son para Israel y son para las naciones. Lo único que tenemos que estar nosotros es con los ojos puestos en el cielo, de donde vendrá ¿quién? Jesús el Señor, y esperar al Señor. Yo creo que muchas veces, en alguna ocasión, cuando el Señor venga, va a encontrar a miles de personas buscando la señal. Y cuando Él diga: aquí estoy, va a decir: pero ¿cómo has venido? Si todavía falta una señal o dos señales. No pierdas, por favor, el tiempo en cosas así. La profecía te da una panorámica del futuro, pero no concreta asuntos del futuro, y menos para la iglesia. La iglesia espera al Señor, ¿cuándo? Ahora. ¿El apóstol Pablo esperaba que Cristo viniera en su tiempo o no? Lo dice en Primera Tesalonicenses. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Y en Corintios, que dice: os digo un misterio, no todos dormirán, pero todos seremos transformados. La iglesia apostólica esperaba al Señor. Mirando al Señor, esperando al Señor, sabemos que nuestra vida va a ser transformada y que nuestro cuerpo de humillación será transformado también. Es el gran aliento para los creyentes. Cantábamos ese cántico hace un momento. A mí es uno de mis favoritos. Oh Alfa y Omega. Ese cántico que dice: esperamos su venida, ¿verdad? Estuve con Esther el día que los brasileiros, ese es un cántico que procede de Brasil, es una sambalenta brasileira. El día que presentaron por un grupo brasileiro, solamente los brasileiros saben cantar eso de esa manera, fue impactante, impresionante, ya hace años, en donde algunos decían: es que esa música no es buena, pero es impresionante, y las palabras de la música todavía mejores. Y esa mañana, en donde ese grupo de hermanos de Brasil cantaban eso por primera vez, yo sentí la necesidad de decir: ven, Señor Jesús. Y levantamos nuestros ojos al cielo esta mañana, en medio de los conflictos de la vida, de las lágrimas de la peregrinación, de los problemas del camino, de la vida de entrega en el testimonio por la verdad. Y decimos: qué admirable estar para siempre con Jesús. Y Pablo entra a un terreno todavía más personal y más práctico. Así que, hermanos amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Y ahora Pablo dice: tengo que ir terminando, queda poco papel. Bueno, él no escribía en papel, pero estoy trasladando esto al tiempo actual. Queda poco papel, no me queda casi ni un folio para terminar la carta, y tengo que hacer dos cosas. Una, dar gracias por la ofrenda. He estado hablándoles a los creyentes de tantas cosas, ¿y cuándo voy a dar gracias? Dice: pero hay todavía un problemilla en esa iglesia. Hay dos mujeres en la iglesia que fueron de tremenda bendición, pero hoy no son de bendición. Ebodía y Sintique. Ninguna de las dos hacía honor a su nombre. Pero lo que sí hacían es que se habían peleado. ¿Por qué causa? Qué importante. ¿Te fijas? Se habla del problema, pero no se especifica el problema. Hay dos personas en conflicto, pero no se dice por qué del conflicto. Divulgar el conflicto de los hermanos es echar carroña a las aves carroñeras que se gozan solo en el mal ajeno
y en los problemas de los cristianos. Cuando tú divulgas la falta de un hermano, hay 50 cuervos que aletean por ahí diciendo, eso ya lo sabía yo. No, 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 no. Hay un problema, indudablemente lo hay. Hay dos hermanas en contienda, sí señor. Y esas dos hermanas, que son personas de primer nivel en la iglesia, están arrastrando a la congregación. Porque están generando técnicamente dos bandos dentro de la iglesia. Unos a favor de Sintique y otros a favor de Bodia. Ahora, ¿quiénes eran estas hermanas? Versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel. Algunos creen que este compañero fiel es un nombre de la persona, pero más bien es una persona a la que Pablo conocía bien, algún líder de la iglesia ahí en Filipos, compañero fiel, que ayudes a estas. Ahora observad algo. Estas dos mujeres combatieron. El apóstol Pablo habla de combatir cuando se habla de plantar iglesia y de predicar el evangelio. Combatieron en el evangelio. ¿Con quién? Con Clemente también. ¿Y los demás? Colaboradores míos. ¿Sabéis qué está diciendo? Estas dos mujeres estuvieron en el equipo de evangelización de Pablo. Y la sitúa al mismo nivel que Clemente, conocido en la iglesia, y que sus otros colaboradores. Quiere decir que en el Nuevo Testamento la mujer llevó a cabo misiones y ministerios muy importantes. No hay duda que en los tiempos de Cristo, Cristo rompió ya un esquema de los judíos, de manera que se nos dice en el Evangelio que las mujeres aportaban ofrendas, ¿para qué? Para su ministerio. Entre otras, se menciona a Susana, la mujer del intendente de Herodes, ¿no es esto? Bueno, luego el Señor utiliza a las mujeres, ¿para qué? Para llevar a los apóstoles el mensaje de ¿qué? De la resurrección. Luego, en el capítulo 1 del libro de Hechos, encontramos la reunión de oración de la iglesia primitiva, en donde están orando los apóstoles con las mujeres y los hermanos del Señor y María. Y lo que sorprende de la estructura de ese versículo, y aquí podéis comentarlo, consultarlo luego con nuestro hermano especialista en griego, lo que sorprende de esa estructura del texto griego es la unión de una conjunción y una preposición que separa cada una de las partes de esa oración. No dice oraban los apóstoles y las mujeres y, que puede ser un y que vincula toda una estructura, pero el con evidencia una relación del mismo propósito y de la misma acción. Oraban los apóstoles con las mujeres y con María y con los hermanos de Jesús. Las mujeres tienen una importancia grande, una de ellas es portadora, posiblemente portadora de la carta de Pablo a la iglesia en Roma, pero como mínimo Febe era conocida como la diaconisa de Cencreas. Las mujeres se mencionan en la carta a los Corintios, las mujeres se mencionan aquí. La mujer en la iglesia no es un creyente de segundo nivel, sino un creyente de primer nivel juntamente con el resto de los cristianos. Es verdad que hay limitaciones específicas en cuestión de liderazgo, pero hay muchas otras cosas que la mujer puede y debe hacer en la congregación, en el pueblo de Dios. Y aquí dice, estas estuvieron al mismo nivel que mis colaboradores, cuídalas, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y ahora Pablo dice, iglesia de Filipos, basta de tristeza por esa situación. Yo les pido a estas dos que arreglen el problema. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo en Cristo, claro. Cuando tú sintonizas con Cristo, automáticamente la mente de Cristo condiciona la tuya y automáticamente los problemas desaparecen. Porque, entre otras cosas, el Señor ha enseñado, Pablo lo cita, más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Quieres otro texto? Ninguno busque su propio bien, sino
el del otro. Cuando esto sintoniza en la vida cristiana, se acaban los problemas. No tengo ningún derecho a pedir nada para mí. ¿Sabes por qué? Porque soy un esclavo. No tengo ninguna razón a que me amen, porque no tengo derecho a ser amado. Pero tengo la obligación de servir, no importa lo que hagan conmigo, y tengo la obligación de amar, por necesidad de amor, porque Cristo vive en mí. ¿Creéis que se acaban los problemas así o no? Seguro, con toda seguridad. Y ahora Pablo dice, en vez de estar tristes, señores, regocijaos. Que el gozo reviente de vuestra alma y que vosotros seáis creyentes con gozo delante del Señor. Junto con el gozo, la paz. ¿Notáis la progresión o no? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Los tres primeros, amor, gozo y paz. Aquí los tenéis en orden. Amándoos unos a otros no hay problemas. Teniendo gozo no hay tristeza. ¿Y ahora? La paz de Dios, que gobierna todo entendimiento, versículo 7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios se ha puesto delante del corazón, guardando el corazón. Es decir, el corazón en la Biblia, sabéis bien, que es el núcleo de la voluntad, la expresión definitiva del ser. De manera que cuando la paz de Dios gobierna el corazón, la vida cristiana se desarrolla ¿en qué? En paz. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De modo que un creyente que vive la paz de Dios, que está disfrutando de la experiencia de la paz de Cristo, esto es muy importante. Cuando Jesús habla a los suyos en su despedida en el aposento alto, les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Cristo hace una distinción notabilísima en el versículo. La paz de relación con Dios queda hecha. Nadie se preocupe más de ese asunto, porque vais a tener por la obra de la cruz paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo levanto esta mañana mis ojos al cielo, reconozco que soy un pecador, reconozco que he fracasado en mi vida muchas veces, reconozco que no estoy actuando bien, reconozco que no tengo amor bastante, reconozco que no soy una persona transparente conforme a la voluntad de Dios, lo reconozco delante de Dios, pero miro el trono y descubro que no es un trono de juicio, sino un trono de gracia. Y escucho la exhortación, acércate al trono de la gracia para hallar los recursos oportunos para tu vida, ¿no es así? Claro, ¿quién abrió ese camino? Jesús. Jesús abrió el camino a la presencia de Dios. Y Dios tiene el deseo, la voluntad y nos otorga el derecho de acceder a su presencia no por lo que somos, sino por la posición que ocupamos. Estamos en el amado, por tanto Dios nos trata como Él. En Él somos limpios de todo pecado. Por tanto, podemos acercarnos. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. ¿Quién? Nadie. ¿Quién? Nosotros. ¿Cómo? En Cristo. De manera que Dios nos cubre de Cristo, Dios nos ve a través de Cristo, y aquella expresión del Padre al Hijo alcanza a los que están en el Hijo. Tú eres mi Hijo amado, y dirigiéndose al pueblo de Dios nos llama hijos suyos, miembros de su familia. ¡Qué bendición! Dios nos ve así. Dios manifiesta al creyente la paz de relación, pero Jesús dijo, no solo la paz de relación, sino la paz de experiencia. ¿Jesús es hombre? Seguro. ¿Jesús como hombre siente las necesidades de un hombre? No hay duda. ¿Tuvo que comer Jesús? Claro. ¿Jesús tenía sueño? Naturalmente. Y cuando estaba muy cansado, ¿estaba tan cansado físicamente que se dormía o no? Seguro. De modo que los discípulos lo toman como estaba. ¿Cómo estaba?
dice el Evangelio, tal como estaba lo tomaron en la barca. ¿Y cómo estaba? Cansado. Y cuando se subió a la barca y se puso a la popa de la barca y encontró un cabezal marinero, un almohadón que los marineros ponían muchas veces en los riñones para aguantar la dureza del banco. Encontró, lo puso en la cabeza y se durmió. ¿Se movía el barco? Oh, ya lo creo que sí. Los marineros más avezados de ellos, Pedro, Juan, Jacobo, decían, oye, nos hundimos, ¿eh? No hay quien aguante esto. ¿Y el maestro? Dormía. ¿Estaba muy inquieto Jesús? No. El Señor sabía a dónde iba y sabía que iba a llegar. Desde el plano de la humanidad, Cristo como hombre también sentía emociones. Mi alma está muy triste, pero aquella noche quienes estaban tristes eran los discípulos y quien estaba lleno de paz era Jesús. Y Jesús miró el rostro de aquellos hombres y descubrió en sus rostros la angustia de su alma. Y les dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y fue desarrollando las palabras de aliento y al final les dice, la paz os dejo. Mi paz, la mía, la que como hombre disfruto hoy porque tengo el espíritu sin medida. La mía es el regalo. Ahora, ¿cómo puedo yo vivir la paz de Jesús? Si es privativa y potestativa de su persona. Bueno, Pablo da el secreto. Para mí, el vivir es Cristo. Y Pablo me dice que el Espíritu Santo de Dios cumple el propósito del Padre, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Luego, la paz de Jesús viene a ser paz experimental en mi vida en la medida en que yo viva a Jesús. Y esta paz que controla el corazón, controla también los pensamientos. De manera que Pablo dice, es un filtro que impide ciertas cosas. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, solo aquello en que hay buen nombre, en lo que hay virtud, en lo que es digno de alabanza, solo en eso pensad. Tremendo. Nosotros, por naturaleza, somos dados a pensar las miserias y a retener en la mente las miserias de los hermanos. Estamos siempre buscando a ver a aquel que le pasó. Y cuando tú te enteras por ahí, no sé qué, que un hermano ha tenido algún problema, corres a quien te puede dar información para meter en tu computadora cerebral el problema del hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuanto más problemas tengan los hermanos, más santo te sientes tú. Hay un refrán en España que dice, se cría lo que se come. Conozco a un pastor de una iglesia muy grande en los Estados Unidos que un día, en un encuentro pastoral, hablando de la iglesia, lo vi realmente bajo. No cansado, pero, ¿cómo diría? Fastidiado. Y le dije, ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Y el hombre me dijo, mira, es que tú no sabes lo que es ser el primer pastor de esa iglesia. Ah, sí, ¿qué pasa? Cada domingo, cuando termino el sermón de la mañana, viene alguien a decirme, pastor, ¿sabe usted que fulano? Y viene el otro, ¿sabe usted que zutano? Y dice, oye, me envenenan. Bueno, yo no supe darle ningún consejo. ¿Qué le iba a dar yo el consejo a un hombre con tanta experiencia? 2 años después lo volví a encontrar. Era un hombre diferente. Sonriente, feliz. Y cuando lo vi dije, oye, te encuentro muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de iglesia? Dice, no, estoy en la misma. Ah, entonces cambió la iglesia. Dice, no, es igual que era. Entonces, ¿qué pasó? Me dijo, yo aprendí
aprendí algo y lo puse en práctica. Cuando un hermano viene a decirme algo de otro, le digo, un momento, respóndeme a 3 preguntas. ¿Lo que me vas a contar beneficia al hermano? No. ¿Lo que me vas a contar, lo has visto? No. Me lo dijeron. Malo. Segundo, ¿lo que me vas a contar beneficia al hermano? Bueno, quiero advertir, peor. En tercero, ¿lo que me vas a contar me beneficia a mí? No, pues entonces no me lo cuentes. Dice, he cortado el canal, porque me estaba, y me decía él, y es verdad, me estaba envenenando. Hermanos, ¿qué dice Pablo? ¿Quieres tener una vida de paz? Piensa solo en lo que es bueno. No hay ningún hermano que sea tan perdido que no tenga virtud. Piensa en él de esta manera. Y ahora, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto hace. El comportamiento vuestro corresponda al testimonio de vida que yo os di. Y aquí este versículo exigiría que nos detuviésemos mucho tiempo, especialmente para mí y para los líderes de la Iglesia. Nunca prediques aquello que no puedes respaldar con tu propio testimonio. No hables de amor si no amas. No hables de honestidad si eres deshonesto. Vosotros visteis cómo yo me comportaba, entonces practicad eso, porque corresponde a qué. Fijaros el proceso. Aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis. El ejemplo práctico de lo que yo os dije, lo visteis en mí. Y el Dios de paz, ¿qué pasará? No solo está en vuestro corazón, estará a vuestro lado. El Dios de paz da paz en toda ocasión. Por tanto, una iglesia que vive en la dimensión del Espíritu, siguiendo a Cristo, es una iglesia llena de paz. La iglesia de nuestros días no es una iglesia llena de paz. Necesitamos la recuperación de esto. Y esta paz es una paz en todas las circunstancias. De manera que Pablo dice, mira, yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Es muy difícil tener la capacidad de estar gozoso cuando padeces necesidad. Tener abundancia es algo muy simple. Yo tengo abundancia y estoy sonriendo y de pronto dejo de tener casi lo necesario y comienzo a angustiarme. No corresponde a un cristiano. ¿Por qué razón? Porque Pablo dice, con que tengamos sustento, el bocadillo para el día, ir, abrigo, el tejado para dormir, es bastante. Yo digo, ¿y por qué, Pablo? ¿No crees que exageras un poco? No. Porque tú no eres sino un peregrino. ¿Tu ciudadanía está aquí abajo? No, está en los cielos. Luego un día podrás dormir en un buen hotel en tu peregrinación y otro día tendrás que dormir en una cabaña de monte. Pero el objetivo tuyo no está ni en la cabaña ni en el hotel. El objetivo tuyo está en la casa del Padre a donde vas caminando. En Galicia tenemos una ciudad, la capital de Galicia, que se llama Santiago de Compostela. Ahí dicen la leyenda que está enterrado Santiago Apóstol. Ha tenido que dar el hombre un viaje largo. Desde Jerusalén, donde lo mataron, todo por el Mediterráneo, pasar el estrecho de Gibraltar. Mucha fe para creer eso, pero bueno, está bien. Y además subir todo el Atlántico. No se metió en Portugal, no, se vino a Galicia y entró por una ría y buscó un río y sí, qué tremenda peregrinación. Bueno, ahí tienen a Santiago en su catedral. Y es un centro de peregrinaciones. España y Francia, y supongo que Alemania también, han arreglado los caminos antiguos en donde los peregrinos iban caminando. Una de las excursiones más lindas que tú puedes hacer
es el camino de Santiago, desde Roncesvalles, ahí en los Pirineos, hasta Santiago. Claro, son pocos, son unos 650, 700 kilómetros para andar a pie, pero está bien. Tú te armas de paciencia y vas por ahí. Y cuando tú vas en el camino, cada 30 kilómetros, más o menos 35 kilómetros, hay una posada, un sitio donde puedes dormir con tu cama, tu ducha, sin que te cobren nada. Y te dan por la mañana el desayuno, la comida y la cena no, eso se hace en el camino. Pero tú, fantástico, ¿no? Tú ves un peregrino caminando, has visto, no sé si los has visto, pero yo he visto muchos, jamás he visto a ningún peregrino ir a Santiago con un abrigo de piel, un tapado de piel, 2 maletas en las manos y una tienda de campaña detrás. No. Hay que llevar solo lo necesario para el camino y date por contento si encuentras donde dormir. Aquí tienes el peregrino. Nosotros somos peregrinos, nuestra ciudadanía, los cielos. Por tanto, gozosos, dice Pablo, yo no tengo ningún problema. Sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, pero tengo algo que no tiene el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El griego dice: para todo tengo fuerzas en aquel que me fortalece. De manera que no hay obstáculo en el camino que no pueda ser superado. ¿Con qué fuerzas? Con las fuerzas de Jesús. No hay iglesia que pueda ser arruinada. Si Cristo dice, yo edificaré mi iglesia, Él lo va a hacer. No hay vida que pueda ser tan frustrante que no tenga nada de bueno, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo dice, sin embargo, a pesar de todo, la provisión que Dios tiene para mí procede de vosotros. Y habla de ofrenda misionera. Y el apóstol Pablo está hablando de una iglesia que no lo encomendó a la obra, pero tiene comunión con su obra. Y dice que una y otra vez a Tesalónica le enviaron ofrendas. Qué importante cuestión. Resulta que no existe tampoco aquí independencia eclesial en el Nuevo Testamento. Que las iglesias participan en la obra de aquellos que Dios ha llamado a pleno tiempo al ministerio. Y están colaborando con ellos para que tengan lo necesario para cada día. Y Pablo dice, ¿sabéis? Como eso forma parte de la ofrenda es un sacrificio espiritual. Y aquí tenéis uno de los 5 sacrificios espirituales del Nuevo Testamento. Uno de los sacrificios es la ofrenda. La ofrenda forma parte del ministerio sacerdotal del creyente y es una de las enseñanzas que la Iglesia debe recuperar. A veces pensamos que la ofrenda es un mal que soportar. La ofrenda es una bendición porque forma parte del ministerio sacerdotal del creyente, ofreciendo al Señor. Ahora, Pablo sabe que todo el esfuerzo de la iglesia en Filipos iba a ser recompensado. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mirad, no dice, mandasteis X importe de ofrenda, Dios os va a dar lo mismo. No, dice, Dios va a daros lo que necesitáis. No ofrendamos para recibir lo que hemos ofrendado con cierto interés, como algunos enseñan por ahí. De manera que da 20 pesos y tendrás bendiciones por 20, y si das 50 por 50, Dios no mide eso. Pero lo que Dios promete es que no faltará nada de los recursos de gloria para esa iglesia en cualquier circunstancia y en cualquier necesidad. Por tanto, Pablo concluye la carta. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que en origen planificó la salvación, el que dio a su Hijo por nuestros pecados, el que llama a los pecadores a salvación, el que coloca por su Espíritu a los creyentes en Cristo, el que garantiza que ningún creyente caiga de la gracia, el que ha ordenado a su Hijo que custodie a todos los que Él le da para que ninguno se pierda. A este admirable Padre Celestial,
Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro también, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La expresión de Pablo es una expresión semítica muy interesante. Gloria a ti siempre, Señor. Esta gloria tiene que ver con alabanza, no solo con adoración. Y aquí nos demuestra una vez más la Biblia que la adoración y la alabanza no son actividades, son actitudes. De manera que cuando Jesús habla de gloria, dice que vuestra vida sea de tal comportamiento entre los hombres que viendo vuestras buenas obras hagan ¿qué cosa? Glorifiquen a vuestro Padre. Ahí tenemos alabanza. Y cuando oramos al Señor, tenemos alabanza. Y cuando cantamos, tenemos alabanza. Pero lo que dice Pablo es, no penséis puntualmente en que hay que alabar a veces o adorar en ocasiones. Tu vida es un acto de adoración continuado y de alabanza permanente. Por tanto, sea tu vida conforme a Cristo para que pueda ser alabanza para la gloria de Dios. Solo vinculados a Cristo y viviendo a Cristo. Y termina. Saludad a los santos en Cristo Jesús. ¿A quiénes? A todos. Pero ¿cómo puedes decir eso si algunos están predicando el Evangelio por contención, otros tienen sus problemas, hay dos mujeres peleadas? Pero Pablo, ¿qué? A todos, porque son santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, todos ellos, os saludan. Todos los santos os saludan. Y ahora, ¿qué nota? Especialmente los de la casa de César, no familiares del emperador, miembros del cuerpo de gobierno y de los soldados del César. ¿Por qué dice estos especialmente? Porque están al lado de Pablo. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Escribiendo a los filipenses. Mándale saludos de mi parte. Y viene el otro cuando cambian el turno. Yo me imagino que la mayor parte de los de la casa del César que habían sido salvos querían estar en el turno de guardia con Pablo. Pero también venían otros a quien Pablo podía predicar. Y venía el otro, Pablo, ¿acabaste la carta que empezaste ayer? Sí, casi. No te olvides de saludar a los hermanos en mi nombre. Esta es la emoción de la carta al final. Los que eran enemigos por naturaleza ahora son vuestros hermanos, que os envían saludos. Y al final, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia, el amor que desciende, el amor que restaura, el amor que comprende, el amor que se entrega, el amor que no guarda rencor, el amor que cree, el amor que confía, el amor que no busca lo suyo propio. Este amor sea vuestra experiencia personal. Y de nuevo, la advertencia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros. Así de sencillo y así de fácil. La vida cristiana que se vive en Cristo es una vida que se extiende y descansa en la gracia. Yo pido a Dios, el Señor del cielo, el Padre de las luces, pido a mi Señor Jesucristo, vuestro Señor también. Pido al Espíritu Santo de Dios que grabe con fuego su palabra, no la mía, en vuestros corazones. Pido al Señor que esta iglesia tan querida en los próximos meses sea una iglesia que se caracteriza por la paz de Dios y el amor de Dios. Pido al Señor que cada uno de los presentes en esta congregación, si tienen cargas, dificultades, problemas, no importa lo que, sean todos del mismo sentir en Cristo Jesús. Y que este avivamiento que esperamos en las asambleas de hermanos en todo el mundo comience también por la iglesia en este lugar, de manera que seáis referencia en el mundo entero para la gloria de Dios. Y que podáis disfrutar la experiencia de libertad
Amadísimos hermanos míos, es necesario que el pueblo de Dios sienta por primera vez, tal vez en su historia, lo que significa ser libre en Cristo, y que vuestros niños sentados aquí esta mañana sientan el gozo de venir a la reunión, a la iglesia, e integrarse en ella, porque viven una vida de libertad en Cristo, sin cadenas ni condiciones, y que los adolescentes que se han ido no a otras iglesias, al mundo, retornan a la iglesia, porque allí está Jesús en toda su dimensión, y que los matrimonios encuentren la paz del hogar en Cristo y los líderes la calma para gobernar la congregación. Oh, mis amados hermanos, por amor de vuestras almas, volved sin condiciones a Jesús y decid al Señor: renuévame, Señor Jesús. Y podréis sentir en vuestra vida la enorme dimensión de la bendición tremenda de experimentar su gracia en cada momento y en cada circunstancia. A Él sea la gloria, a vosotros las bendiciones de Dios, por Cristo Jesús.